Dios les bendiga, hermanos queridos, en esta mañana nuevamente. Gracias le damos al Señor porque nos permite una vez más poder compartir un nuevo devocional en esta mañana desde esta plataforma Facebook. Damos gloria a Dios porque el Señor cada día nos está ayudando para compartir una nueva enseñanza, un nuevo devocional, una nueva palabra, una reflexión, como usted quiera llamarlo. Tal vez estamos en cada mañana dándole una palabra de aliento y de fortaleza a muchas personas, sin saberlo. Muchas veces estamos compartiendo una palabra de vida para muchas personas que en su momento, en su vida, o tal vez en este momento están pasando un problema, una dificultad grande, grave. Así que qué bueno es poder compartir una palabra de fortaleza para cada una de aquellas personas que tal vez en este momento encienden su teléfono, nos encuentran ahí compartiendo palabra de Dios. Qué bueno es poder reflexionar cada día, porque esto es nuestro deseo, poder compartir una palabra para muchas personas, llegar a muchos lugares del mundo. Así que bienvenidos a este programa número 115. Damos la bienvenida a todos mis hermanos en esta mañana, la Iglesia, la Luz Verdadera. Nuevamente estamos aquí compartiendo y leyendo la palabra de Dios. Quien te habla es el pastor Gustavo Diegues de la Iglesia La Luz Verdadera de la ciudad Tandil, provincia de Buenos Aires, República Argentina. Siendo las 7 pasaditas, estamos nuevamente aquí compartiendo, abriendo este programa. Y damos gracias a Dios para todos aquellos hermanos y amigos que nos visitan, vecinos, y damos gloria a Dios porque sabemos que el Señor está haciendo una obra. Pareciera que no fuera así, pero sí, Dios está trabajando en cada una de nuestras vidas. Qué bueno es poder reflexionar en esta mañana a través de la palabra, de las Escrituras. Así que estamos leyendo el libro de Primera de Crónicas, así que hoy culminamos con este libro, en estos 3 capítulos que tenemos hoy para leer, el capítulo 27, 28 y 29 del libro de Crónicas. Estamos leyendo la construcción o el comienzo de la construcción del tabernáculo, el templo, el hermoso templo que construyó, entre comillas, el rey David, ¿no? ¿Podemos decirlo? Sí, claro que sí, porque Salomón tuvo el privilegio de participar en la construcción del templo, pero el deseo estaba en el corazón de David, que esto por supuesto también en el corazón de Dios, porque David tenía el corazón conforme al corazón de Dios y todo estaba dispuesto, los planos, el proyecto, los materiales, el lugar específico, físico, donde se iba a construir, comprado por David en aquella oportunidad cuando censó al pueblo y pecó delante de Dios, y allí compró ese pedazo de terreno eh, eh, que fue ofrecido voluntariamente como ofrenda, pero David quiso comprarlo, pagar un precio por su pecado, ¿no es cierto? Así que estaba todo dispuesto a construir, y David, nuevamente nos encontramos en este capítulo 28, 29, una reflexión para nuestras vidas en esta mañana. En el capítulo 28, como puse aquí en el cuaderno, aquí en el capítulo 28 nos encontramos a un pastor de ovejas que en su momento no pareciera que fuera tan importante. En su momento, recuerdan, David cuidando ese pequeño redil de ovejas, las ovejas de su familia, de su padre, no pareciera no era tan importante cuando Samuel fue a ungirlo, pareciera que nada era tan importante lo que le estaba pasando a David. Recordemos la vida de David cuando enfrenta a Goliat y empieza su peregrinaje sobre la vida, David huyendo del rey Saúl y toda esa historia que hemos leído hasta el día de hoy. Encontramos ahora en este momento a un rey, ¿no es cierto? Como decíamos recién, que no, pareciera que no era tan importante su labor de cuidar las ovejas de su padre. Tal vez fue la mayor y la más importante enseñanza que tuvo David en su vida, ¿no es cierto? Haber cuidado las ovejas de su padre significaba defender
vendría a ser la herencia de sus hermanos también, ¿no? El patrimonio familiar, ¿no es cierto? Cuidar, y tenía una gran responsabilidad de cuidar aquella manojo de ovejas de la familia, ¿no es cierto? Así que tenía una gran responsabilidad y los hermanos tal vez no prestaron atención, ¿no es cierto?, lo que David estaba haciendo en ese momento, cuidando las ovejas de la familia, ¿no es cierto? En este momento nos encontramos también y nuevamente a un hombre que aprendió a través de ese cuidado de sus ovejas a cuidar un rebaño. Y nos encontramos a un rey aquí cuidando no solo un rebaño de ovejas, sino un pueblo, el pueblo de Dios en su totalidad. Todo el pueblo de Dios, el pueblo de Israel gobernado por este rey David, que fue el auge de aquella ciudad de Jerusalén en ese momento, ¿no es cierto? Y vemos que David cumplió totalmente los mandamientos y los estatutos de Dios, a pesar que era un hombre que podía equivocarse, que podía cometer errores en la vida, siguió obedeciendo a Dios en su totalidad, ¿no es cierto? Y su amor hacia Dios, que lo expresaba en todo momento, ¿no es cierto? Vemos a este hombre, al rey David, expresando su peregrinaje, el amor, el deseo de estar con el Señor. Así que aquí vemos a este pastor, como pusimos acá, de ovejas, que por un momento no pareciera tan importante su labor de cuidar las ovejas de su padre, tal vez fue la mayor y la más importante enseñanza para David, ahora pastoreando a toda una nación. En este momento encontramos a David exhortándolos nuevamente a no dejar de obedecer a Dios. Así que vamos a leer unos versículos para que nosotros podamos también comprender en esta mañana lo que el rey David, a través de estas palabras que están escritas en este manual, qué nos dice el Señor de nosotros en esta mañana. Capítulo 28, que bueno, recordemos que hoy tenemos 27, 28 y 29, pero vamos a leer el capítulo 28 en el versículo 8. Nos dice de esta manera, lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, ahora pues, ante los ojos de todo Israel, congregación de Jehová y en oídos de nuestro Dios, guardad e inquirid todos los preceptos de Jehová vuestro Dios, para que poseáis la tierra y la dejéis en herencia a vuestros hijos, después de vosotros, perpetuamente. David, nos encontramos nuevamente aquí en este mensaje exhortando a una nación entera a no olvidarse de Dios, a no dejar de cumplir los mandamientos de parte de Dios, a no dejar de obedecerle. Realmente Dios quiere bendecirnos, pero bueno, evidentemente aquí el pueblo, como tal vez hoy la iglesia está pasando por estos momentos también, de no obedecer a Dios en su totalidad, con sus estatutos, preceptos y mandamientos de parte de Dios. Tal vez estamos viviendo en esos momentos críticos que estaba viviendo también el pueblo de Israel, tal vez no obedeciendo a Dios en su totalidad. Y aquí encontramos a un rey preocupado porque un pueblo podía desviarse en cualquier momento, cambiar de rumbo, dejar de cumplir los mandamientos, porque el hombre está expuesto y probablemente a dejar los caminos del Señor en cualquier momento. ¿Por qué? Porque a veces nos desilusionamos, a veces perdemos las fuerzas, a veces perdemos la fe, ¿no es cierto?, por cosas o situaciones que nos estén pasando. Aquí encontramos a este rey que preocupado por un pueblo para que no dejara y no se olvidara de las cosas de Dios, de los mandamientos de Dios. Y dice, y ahí le habla también al hijo, en este versículo 9, y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre. Evidentemente, David, viendo las debilidades de su hijo Salomón, esforzándolo a que no dejara de los mandamientos de Dios, que se esforzara a seguir los preceptos y los mandamientos de Dios. Dice, y servirle con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todo y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él
te desechará para siempre. Miren las palabras de su padre David a su hijo Salomón, a que se esforzara a buscar a Dios. Y si realmente lo buscare, dice, lo iba a hallar. Por eso en este tiempo dice la palabra de Dios que busquemos a Dios mientras puede ser hallado. Mira ahora que Jehová te ha elegido para que edifiques casa para el santuario, esfuérzate y hazla. Pon manos a la obra, le dice David a Salomón. Todo estaba preparado. Por eso digo, este templo que fue construido por David. Yo lo digo así porque realmente no que lo haya dicho la Escritura, pero pienso que David se preocupó en hacer todas las tareas, comprar el terreno, preparar los materiales, todas las labores, todos los labores del templo, el servicio, los sacerdotes, los levitas, las piedras, las perlas, el oro, la plata, todo juntó. Y además le dijo a Salomón, esfuérzate a buscar a Dios. Creo que Salomón tal vez no demostraría tanto interés en construir este templo, pero Dios lo había elegido a él y le había prometido a David. Por eso David estaba preocupadísimo. Aquí, versículo 12, mire lo que dice en este versículo. Asimismo, el plano de todas las cosas que tenía en mente para los atrios de la casa de Jehová, para todas las cámaras alrededor, para las tesorerías de la casa y para las tesorerías de las cosas santificadas. Tenía el plano en la mente de David, estaba en la mente de David dispuesta por Dios. Dios le había dado todos los detalles como aquella vez a Moisés, el patriarca Moisés, recuerdan, Dios le dio los planos para construir el templo portátil allí en el desierto. Bueno, aquí de la misma manera, Dios le da todos los detalles a David. No era porque David no podía haberlo hecho, simplemente que todo procede de Dios y todo depende de Dios y todo es de Dios. Por eso todo lo que hacemos y todo lo que hagamos y digamos y propongamos en nuestro corazón tiene que ser elegido por Dios, dado por Dios, en tu corazón, en el mío. Todo lo que vengas a hacer para Dios tiene que ser guiado todo absolutamente por la soberanía de Dios. Aquí David reconociendo la soberanía de Dios. Aquí nos encontramos que le dice todo lo que había preparado, el oro, la plata, todo David para construir, para empezar a construir este templo, porque estaban en los preparativos todavía. Después en el capítulo 29 le dice al pueblo, ahora le habla, ¿no es cierto? Y le da estas palabras al pueblo de ánimo, de exhortación, ¿no? Podríamos decir. Después dijo el rey David a toda la asamblea, ¿no? A todos los líderes de la iglesia, a todos los hombres que estaban dispuestos para el servicio, le dijo, solamente a Salomón, mi hijo, ha elegido Dios. No se hagan los vivos, le dijo, ¿no? Solamente a Salomón. Y claro, yo pienso que David miraba a estos hombres de la asamblea y estos pensarían también, a este chico, a este joven, Dios eligió. Claro, entonces David entiende lo que ellos a lo mejor pensaban. Y dijo, solamente a Salomón, mi hijo, ha elegido Dios. Él es joven, tierno de edad y la obra es grande. Evidentemente, esta obra para construir para este joven Salomón era muy grande, ¿no es cierto? Tal vez podía haber fracasado Salomón sin la ayuda de esta asamblea, sin la ayuda del pueblo. Evidentemente David estaba no solo preparando todo para la construcción, también estaba preparando al pueblo para que acompañara a su hijo Salomón, para que no lo dejaran solo, ¿no es cierto? Entonces, ya con todas mis fuerzas he preparado para la casa de Dios oro, para todas las cosas de oro y plata y así sucesivamente. En el versículo 3 nos encontramos que pone a prueba David al pueblo en este momento. Pone a prueba. Mire lo que dice en el versículo 3. Además de esto, de haber preparado todo,
de haber dado los planos, de haber ayudado en todas las tareas, comprar el terreno, todo que venía de las ofrendas, de la tesorería de ese momento del pueblo, podemos decir de la iglesia, ¿no es cierto? Provenía todo de la tesorería, de los diezmos, de la ofrenda. No solo eso, que no se quedó conforme David. Mire el amor hacia las cosas de Dios, el deseo de construir ese templo, ese lugar para Dios. Claro, el cielo es el eterno trono de Dios. Es imposible contener a Dios en una casa tan pequeña. Él lo sabía, pero él sabía que la presencia de Dios podía habitar en ese lugar. Él sabía que Dios deseaba vivir y habitar con su pueblo. Y este era el deseo que estaba en el corazón. Puedo decirles nuevamente que el deseo de David era el deseo de Dios, y el deseo de Dios estaba sobre el corazón de David. Es lo mismo, el mismo deseo que tenían. Y además de todo esto, como Dios nos ama con amor eterno, y este deseo de Dios de salvar toda la humanidad, a toda persona, porque el mundo ha perdido la orientación, el gobierno de Dios. Aquí estamos y vemos que esta expresión de David nos recuerda de que Dios quiere recuperar ese gobierno de la humanidad. No es que lo haya perdido él, sino que el hombre lo perdió. Dios le dio toda la autoridad a una nación, a un pueblo, a la humanidad entera, de poder gobernar esta tierra con el gobierno de Dios teocrático, pero el hombre perdió ese gobierno, perdió la autoridad por haber escuchado la voz de Satanás. El hombre es propenso a escuchar voces, pero no reconoce la voz de Dios cuando le habla. Entonces aquí vemos esta expresión de David en el versículo 3. Dice, además de esto, además de todo lo que he hecho, además de todo lo que me ha pedido Dios, además, usted va a decir, pero Dios le pidió también esto, sí, pero además de pedir, de darle todo a Dios, de todo lo que hemos juntado, de todo lo que hemos preparado, además de todo esto, por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios. Nuevamente David diciéndole, amo estar en las cosas de Dios, amo estar con Dios, amo estar en su casa, amo estar cantándole, alabándole, glorificando su nombre, escuchando palabras, reunirme con mis hermanos, amo. Por eso este deseo en el corazón de David hoy es nuestro deseo, que esté en nuestros corazones, que esté en cada uno de sus corazones, este deseo de estar en la casa de Dios. Yo guardo en mi tesoro, porque probablemente guardamos para nosotros, dice, yo guardo en mi tesoro particular oro, plata, que además de todas las cosas que he preparado para la casa del santuario, he dado para la casa de Dios, no solo de las ofrendas y los diezmos, sino además más. Está poniendo a prueba al pueblo. Mire el ejemplo que le da el líder del pueblo, el rey David, dándole el mayor ejemplo al pueblo. Yo voy a dar más de lo que Dios me ha pedido. No voy a limitar a Dios, porque a veces limitamos a Dios, un 10%, limitamos a Dios. Y acá Dios nos está enseñando algo muy importante a través de la vida de David, que a Dios no hay que limitarlo, porque Dios no es un Dios de límites. Dios es soberano de todas las cosas, es eterno, es sublime. Él te da todo lo que realmente necesitamos y mucho más, muchas veces, porque, como dice un pastor amigo, qué maravilloso es para nosotros enamorarnos de un Dios tan grande y poderoso, que es normal que nos podamos enamorar de un Dios tan poderoso y tan amoroso como es Dios con nosotros. Pero que Dios vea en nosotros algo importante. ¿Qué tenemos nosotros? Como dijo David, ¿quién soy yo para que me digas tantas cosas? Aquí expresando David, dándole a Dios lo que es de Dios. Realmente, lo que Dios se merece. Versículo 4 dice, del capítulo 29, 3.000 talentos de oro de Ofir, de 7.000 talentos de plata, refinada, para cubrir las paredes de la casa. Mire el tesoro guardado que tenía David, personal, algo personal. Por eso el título de esta mañana es una ofrenda muy especial, una ofrenda muy especial. Tal vez Dios te está diciendo en esta mañana, ¿qué has dado para Dios?
¿Te has esforzado por Él? ¿O has dado lo que solamente Dios ha dispuesto en sus estatutos? Aquí David evidentemente sobrepasó ese pedido de Dios y dijo, voy a dar más de lo que Dios me pide, porque amo tanto a Dios, porque amo tanto su casa, que además de todo lo que junté para la construcción, voy a dar más, porque no queremos que haya escasez en la casa de Dios, no queremos que falte nada, que no haya, que no andemos miseriando, ¿vio?, en la casa de Dios. Voy a dar más de todo mi tesoro, de mi tesoro personal, guardado para mí, para que yo pueda disfrutar. No, lo voy a dar ahora para Dios. Tal vez una ofrenda especial, tal vez lo ha juntado por muchos años David. Ha juntado su tesoro personal por años, pero dijo, ¿de qué me sirve todo esto? ¿De qué me sirve todo esto? Si es para Dios, claro que lo voy a poner a disposición y en las manos de Dios. Entonces los jefes de familia, dice, versículo 6, y los príncipes de las tribus de Israel, jefes de familiares y de centenas, con los administradores de la hacienda del rey, ofrecieron voluntariamente. Mire el deseo del corazón de David, ofrecer a Dios, pone a prueba a un pueblo entero y automáticamente, voluntariamente, ¿qué hizo el pueblo? Sin ir más lejos, no hizo más que ofrecer de sus tesoros guardados también. Dice, y dieron para el servicio de la casa de Dios 5.000 talentos y 10.000 dracmas, muchísimo oro, hermano, muchísimo dinero. De oro, 10.000 talentos de plata, 18.000 talentos de bronce, 5.000 talentos de hierro. Era incontable todo el tesoro que el pueblo había reunido. Además de ya haber dado la ofrenda y sus diezmos, además dieron una ofrenda muy especial para la casa de Dios. Asimismo se alegró mucho el rey y bendijo a Jehová delante de toda la congregación. Y dijo a David, bendito seas tú, oh Dios. Dice, oh Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre. Por primera vez en la historia, hasta aquí, que hemos leído, un hombre que llama a Dios Padre. ¿Recuerdan cuando los discípulos le dijeron a Jesús, enséñanos a orar? Y Jesús le dijo, bueno, les voy a dar un modelo de oración. Cuando oren, digan, Padre nuestro, por primera vez. ¿Lo escucharon también? Bueno, David aquí, en su máxima expresión por amor a Dios, lo declara Padre. Padre, a un Dios poderoso y tan grande y sublime. Así que, hermanos queridos, en este capítulo vamos a encontrar una oración de despedida, podríamos decir también. Mire, en el capítulo 29, dice, versículo 11, dice, tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos, en la tierra, son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelente, excelso sobre todos. David reconociendo la soberanía total de Dios. Aquí puse, ahora además de poner a prueba al pueblo, en el verso 3, David con esta intención pone al pueblo a la máxima adoración, a sacar de los tesoros personales para dar a Dios una ofrenda especial. Prueba que sorprendió al rey David, que ni se imaginaba David que iba a ser así, de esta manera. Pone a prueba al pueblo. Y dice que ayer nos sorprendió el Señor a nosotros también. Una ofrenda muy especial que nos ha llegado porque estamos haciendo un proyecto en la iglesia. Y realmente fue así, sorprendidos con una ofrenda de un hermano que dijo, voy a dar de mis tesoros personales para la obra de Dios. Dice así, tanto fue la bendición que David se alegró y bendijo a todo el pueblo, que llevó a su máxima expresión a llamar a Dios su Padre. Reconociendo a Dios su total soberanía y poner en su última oración antes de morir, repudiando todo mérito humano. David
reconoció la soberanía total de Dios en todos sus aspectos, en todo su camino, en todo lo que él había pensado hacer. La soberanía de Dios estaba sobre la vida de David. Nada se llevó, ninguna gloria humana se llevó David, nada, todo le dio la gloria a nuestro Dios. Reconociéndolo en todo, incluso ante sus posiciones personales, reconociendo que todo le pertenecía a Dios. Entonces, de todo lo que Dios me ha dado, yo voy a dar a Dios, porque todo le pertenece a Dios. Reconoció en su total dependencia de Dios. David reconoce que el reino le pertenece solo a Dios. Hermanos queridos, en esta mañana queremos reflexionar sobre este punto. El reino de Dios, el reino de Dios. El reino de Dios fue eterno y será eterno y para siempre. Desde el principio, desde Adán y Eva, Dios le entrega el reino de Dios al hombre, pero el hombre no supo gobernarlo. Aquí vemos que el rey David dándole la soberanía total a Dios, pero en ese tiempo, en ese momento, escucharon la voz del enemigo que le decía que íbamos a ser igual que Dios. Escuchando la voz del enemigo, muchas veces el hombre y la mujer han perdido el rumbo por escuchar la voz del enemigo. A veces nos ponemos a hablar. El mayor error de Eva no fue solamente cometer el gran pecado de haber desobedecido a Dios, sino de haber escuchado la voz del enemigo. Así que en esta mañana, si realmente escuchamos la voz de Dios, si realmente hemos estado atentos a lo que Dios nos ha dicho, espero que así lo sea, en nuestro deseo de que el Señor nos pone a prueba en todo momento, hermanos queridos, porque Él nos pide ese amor eterno para con Él. Porque si realmente amamos, tenemos que demostrarle a Dios que lo amamos verdaderamente y ser fieles a Él en todos sus aspectos, en todos con sus estatutos, mandamientos y preceptos que Dios nos ha dado. Así que, hermanos queridos, en esta mañana concluimos con este capítulo 29 de Primera de Crónicas y mañana, viernes, seguiremos leyendo el segundo libro de Crónicas. Así que, ¿qué te parece si en esta mañana entregamos este día a las manos de Dios y reconocerlo a Él en todos sus aspectos, en toda nuestra vida, reconocer su soberanía, que todo le pertenece a Dios, no es nada nuestro, no es nada tuyo ni nada mío, solamente todo le pertenece a Dios. Amén. Podamos reconocer a Dios en esta mañana, que Él tiene el control de todas las cosas. Oremos entonces. Padre, gracias te damos en esta mañana por tu inmenso amor y tu gran misericordia que has tenido para con nosotros. Somos un pueblo extranjero, advenedizo, Señor. Perdonados, pecadores perdonados, Señor amado, en esta mañana, reconociendo que nada es nuestro, Señor, que todo te pertenece a ti. Padre, te damos la gloria y la alabanza a ti en esta mañana. Gracias por enseñarnos tu palabra. Gracias por amonestarnos. Gracias por exhortarnos. Gracias, Señor amado, por ponernos a prueba cada día. Señor, queremos demostrarte que te amamos en todos nuestros aspectos de nuestra vida. Señor, emocional, mental, físicamente y material. Señor, que realmente podamos demostrarte a ti que dependemos de ti, que toda nuestra vida depende de ti, que tenemos total dependencia de ti, Señor, que todo te pertenece y a ti clamamos cada mañana, porque tú eres nuestro sustento, nuestro proveedor, nuestro pronto auxilio, Señor amado, tú eres nuestro proveedor de todas las cosas, Padre. Por eso encomendamos nuestra vida en tus manos, ponemos todo delante de tu presencia. Gracias, Señor, porque gracias a ti, por la muerte de Cristo en la cruz, Señor, has recuperado, Señor amado, el contacto con la humanidad, Señor, a través de la vida de Cristo. Señor, gracias te damos a ti, Señor, porque tú eres grande, poderoso y maravilloso. Señor, entregamos este día en tus manos. Toma control de él, Señor, en esta mañana. Entregamos, Señor, nuestra voluntad en tus manos, para que tú hagas conforme a tu gracia y tu amor, Señor. Gracias, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor te bendiga en esta mañana. Dios mediante, nos vemos mañana en un nuevo devocional. Dios te bendiga mucho.